Hola Suanes, soy Pozo y hoy seguimos pintando Mansion of Madness. En esta sesión vamos por el segundo batch de investigador. Entonces, en esta sesión vamos a pintar a Bob Glenn, que es un Taur, a Dexter Drake, que es un Magician, a Gloria Goldberg, que es una escritora, y a Michael McGlenn, que es un gangster. Respecto a cómo vamos con Mansion of Madness, nos quedan 12 miniaturas de un Suso Gris de un total de 55, lo que me hace un 21% una vergüenza. Y antes de seguir, les pido que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Entonces vamos a partir con Bob Jenkins. Bob Jenkins se describe a sí mismo como un emprendedor, pero en realidad es un vendedor puerta a puerta. Y lo otro que encontró en el lore es que se encontró con una especie de monedas mágicas que le ayudan a alterar la suerte, así que es un jugador compulsivo. Bueno, ¿cómo lo vamos a pintar? Bob es bien directo, debiésemos pintar su traje gris, pelo rubio y algunos pequeños detalles en oro y con cuero, así que veamos cómo va. Partimos pintando el traje de Bob usando Gravelord Grey. Me cuesta bastante que quede el color relativamente parejo. No sé si es que no agito bien el color o mi pincel tiene algo raro, pero me costó bastante. Los zapatos, el cinturón y el chaleco van con Hardened Leather. El rostro, como de costumbre, va con Crusader Skin. A pesar de que no es un cultista, el pelo va con Zealot Yellow. Después de barnizarla, le doy un lavado negro para darle más detalle al traje. Termino pintando hebilla y botones usando oro. Vamos por Gloria Goldberg. Gloria Goldberg es una escritora famosa por sus novelas de terror. Ella empezó a escribir estas novelas de terror porque tenía muchos sueños horroríficos, donde monstruos innombrables como que asesinaban gente. Posteriormente descubrió que no era que ella tuviera estos sueños, sino que ella es clarividente. Entonces lo que ella estaba escribiendo eran cosas que realmente estaban pasando y decidió volverse una investigadora como para ayudar al respecto. Respecto a cómo lo vamos a pintar, ya, lo principal es que vamos a usar un tono verde para la ropa. Estoy pensando orc skin y algunos detalles que yo creo que deberían ser en amarillo. Así que... el pelo lo vamos a hacer anaranjado. Así que veamos cómo sale. El vestido lo pintamos verde usando orc skin. Los detalles de la ropa van con Purple Alchemy. Lo que nadie se esperaba era que la piel fuera con Crusader Skin. Aunque había dicho que lo iba a pintar anaranjado, termino pintando el pelo usando Zealot Yellow. La máquina de escribir va con Green Black.
Entonces, Dexter Drake es un mago, bueno, un mago en el sentido de que es un ilusionista y un prestidigitador, no un mago de verdad, que está obsesionado con descubrir magia verdadera. Así que durante la Primera Guerra Mundial él encontró un fragmento del Necronomicon y al estudiarlo descubrió algunas cosas horrorosas y en su mente él cree que es la única de las personas que tiene la habilidad suficiente como para impedir que esos horrores consuman el mundo. Sobre cómo lo vamos a pintar, bueno, siendo un mago obviamente vamos a pintar casi todo negro y vamos a hacer algunos detalles en rojo para la corbata y el forro interno de la capa. Su bastón deberíamos pintarlo, yo creo que estoy entre plata y oro, así que veamos cómo nos va. El traje y la capa los pintamos usando Green Black. Tenemos especial cuidado en no pintar el forro interior de la capa con este color. Para el interior de la capa y otros detalles usamos Blood Red. La piel, para variar, va con Crusader Skin. Al menos sé que en el nuevo set de Speed Paints de Army Painter van a venir más colores para piel. El pelo también lo pinto usando Green Black y después me muevo a pintar el báculo usando oro. Bueno, vamos por Michael Glenn, que en su mente se considera un solucionador de problemas profesional y no un gángster. La historia va que después de ver que uno de sus mejores amigos fue atrapado por un monstruo que desapareció en las aguas de un río, se decidió dedicarse a ser un investigador para destruir a estas criaturas de la noche para que eso no vuelva a suceder. Respecto a cómo lo vamos a pintar, yo creo que su traje debería ir azul oscuro, creo que con algunos detalles negros. Su Tommy Gun debería ser café con negro y eso. Veamos cómo va. Pintamos el traje y el sombrero usando Cloudburst Blue. Wow, la cara va con Crusader Skin. Nadie lo esperaba. Pinto los zapatos usando Green Black y no tengo la más remota idea de lo que pinté después porque quedó todo fuera de foco y no se ve nada. Estamos. Quedaron bastante bien. Bob Jenkins quedó súper. A mí me gustó como quedó el color del traje. Si bien de cerca en la cámara se ve súper disparejo, de lejos se ve relativamente parejo. Así que bien. Gloria Goldberg, me gustó el esquema de colores. Aunque la cara se ve horrible, pero eso no son casi todas estas miniaturas. Y está relativamente parejo, excepto la espalda que parece que no me quedó bien. Dexter Drake quedó súper. Este sí que parece Magician. Y Michael McGlenn también parece un gángster. Buena elección de colores. Tiene cara de malo, etc. Así que estamos. 4 investigadores más de Mansion of Madness. Faltan 8 y nos vemos en la próxima.